Dios le bendiga en este hermoso día. Damos gracias al Señor infinitamente por esta bendición que nos concede nuevamente estar en este lugar para compartir el mensaje glorioso de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que usted nos acompaña en esta hermosa tarde, porque sin duda nos gozaremos y aprenderemos verdades profundas de la palabra del Señor. Deseando, estimado hermano y amigo, que la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su bondad y su misericordia haya estado con usted durante todo este día y haya podido disfrutar de las bendiciones del Señor. Porque recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Voy a invitarle en este hermoso día. Vamos a orar al Señor. Pondremos este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta hermosa palabra. Y este mensaje hay un lugar donde poder obrar y que el Señor prepare ese corazón que está listo para recibir la palabra que será predicada en esta tarde. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Doy gracias infinitas por esta bendición que me concedes en este hermoso día de poder estar en este lugar para compartir tu palabra. Nuestro propósito es llevar las nuevas de salvación, cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, para que las personas se perciban en un mundo, Señor, cambiante, en un mundo que cada día se dirige al desenlace final de este siglo. Padre Santo, ten misericordia en esta hermosa tarde te pido. Ten misericordia de aquel que no es salvo todavía. Alcánzalo con tu amor, que el Evangelio de tu palabra puede llegar a su corazón. Cambia y transforma las vidas. Señor, también te pido en este momento, por algún hermano que esté pasando alguna aflicción, alguna dificultad, algún problema en su vida, te pido que tengas misericordia de él. Escucha su oración. Bendícelo, Señor. Te pido que tú lo ayudes y lo fortalezcas. Gracias te doy en esta hermosa hora. Ahora, Señor, glorifícate a través de esta palabra. Tú conoces el alcance de este mensaje de este día. Y te suplico, Padre mío, que llegue a los corazones, a los lugares donde el Evangelio se necesita que se oiga. Glorifícate a través de tu palabra. Te lo he pedido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, daremos seguimiento a esta hermosa carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ahora nuestra lectura está en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 11 y versículo número 12 para honra y gloria de Dios Padre. Y yo leo la palabra literalmente como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la forma siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El versículo número 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, vamos a estudiar, estimado hermano y amigo, la segunda división de la estructura de esta hermosa carta. La primera estructura de esta carta estudiamos en el mensaje anterior sobre el Salvador y la Iglesia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora estudiaremos el apóstol Pablo y la Iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos revela varios hechos importantes acerca de sí mismo en esta carta a Timoteo y a la familia de Dios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Alabado sea el nombre del Señor.
Y dentro de esas cosas que Él nos revela, en primer lugar, Él nos dice que era un apóstol por la voluntad de Dios. O sea, estimado hermano y amigo, que el beneplácito de Dios estaba en el llamado que Dios hizo al apóstol San Pablo. Y él nos dice que era un apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de sí mismo, no que él se haya llamado, no se hizo un auto llamamiento. El apóstol San Pablo nos dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. Nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo número 1. Estas son las cosas importantes que San Pablo nos escribe en esta carta acerca de sí mismo. Pero veamos qué él nos dice en el primer capítulo de esta carta y en el versículo número 1. Y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, por mandato de Dios nuestro Salvador. Este llamado, estimado hermano y amigo, lleva el sello de Dios. Y San Pablo nos explica bien claramente aquí que él dice es apóstol de Jesucristo. Y aquí viene, estimado hermano y amigo, la fuente de donde sale esta autoridad apostólica. Y él dice por mandato de Dios. Dios mandó, estimado hermano y amigo, que el apóstol San Pablo fuese llamado a este ministerio apostólico. Y luego dicen, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así es, estimado hermano y amigo, aquí lleva dos sellos de autoridad. Número 1, por mandato de Dios. Y número 2, San Pablo dice, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Este es el sello apostólico que nos dice el apóstol San Pablo. Veamos un hecho muy importante que nos narra la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, versículos 3 al 5. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es lo que hace, estimado hermano y amigo. En el versículo número 1 del capítulo 1 de 1 Timoteo, que San Pablo dice que su llamado es conforme la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y por el mandato de Dios. Él nos narra y nos describe la forma de este mandato de Dios cuando se le apareció en camino a Damasco. Dice que lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estimado hermano y amigo, San Pablo va al origen de todas las cosas acerca de su llamado al ministerio que el Señor le había dado a él. Por eso es que él dice en este versículo que hemos leído, principalmente en el versículo número 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Estimado hermano y amigo, el evangelio, como dice San Pablo, cuando él pudo conocer verdaderamente, porque recuerde, él persiguió a la iglesia, pero dice San Pablo que fue llamado a misericordia porque lo hizo en su ignorancia. Pero cuando exploró, experimentó la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
San Pablo dice, según el glorioso evangelio, él fue constituido por la voluntad de Dios un apóstol según el glorioso evangelio del Dios bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice San Pablo que a mí me ha sido encomendado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una nota muy importante aquí que encontramos en el versículo número 13, cuando dice San Pablo que fue fortalecido por Cristo para este ministerio. Era necesario, estimado hermano y amigo, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la vida del apóstol San Pablo, porque recuerde, la revelación del Evangelio, la explicación de este gran misterio, San Pablo no acudió a los apóstoles contemporáneos durante el tiempo del llamado de su ministerio. San Pablo dice que fue a Damasco. Posiblemente allí recibió las revelaciones profundas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en el versículo número 12, cuando dice, fue fortalecido por Cristo para este ministerio, era necesario, estimado hermano y amigo, que la bendición del Dios Todopoderoso fuese revelada a la vida del apóstol San Pablo. Pero veamos que él nos dice en el versículo número 12, doy gracias al que me fortaleció. Y luego dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos un reconocimiento muy grande del apóstol San Pablo. Sabía que él no era digno de este ministerio, pero la misericordia de Dios, San Pablo dice, me tuvo por fiel. Este vino, por eso es que dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol San Pablo dice, porque me tuvo por fiel. Fue Dios, estimado hermano y amigo. No es la justicia del ser humano, es la justicia de Dios, que lo tuvo por fiel, dice el apóstol San Pablo, poniéndome en el ministerio. Aquí San Pablo, estimado hermano y amigo, nos explica que su trabajo en el ministerio no es por su voluntad y que tampoco él se puso en el cargo del ministerio, ni tampoco él se autonombró apóstol, sino que dice el apóstol San Pablo que Dios lo puso poniéndome en el ministerio. En el versículo número 13, San Pablo también nos explica otras palabras muy interesantes. Dice el apóstol San Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo. San Pablo, estimado hermano y amigo, describe cuál era la condición. Y cuando él compara estos dos aspectos de la vida anterior de él, cómo Dios fue movido a misericordia y lo puso en el ministerio, aunque él reconoce que era, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo aquí nos explica el elemento importante que jugó un papel muy decisivo en el llamado que Dios le hizo. ¿Y cuál es este, estimado hermano y amigo? San Pablo dice, mas fui recibido a misericordia. Dios tuvo compasión. Dios lo recibió a misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice el apóstol San Pablo, en incredulidad.
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, a pesar de todo, recibido a misericordia y gracia, porque lo había hecho, estimado hermano y amigo, en ignorancia e incredulidad. En 1 de Timoteo capítulo 13, versículo 14, el apóstol San Pablo nos explica, estimado hermano y amigo, recuerde que estamos estudiando la segunda estructura, y la segunda estructura es el apóstol San Pablo y la iglesia de Dios, la familia de la iglesia en Éfeso. En el versículo número 13 y versículo número 14 de 1 de Timoteo, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En el versículo número 14, el apóstol San Pablo nos dice estas palabras. Por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ve, estimado hermano y amigo, cuáles son los elementos que San Pablo encuentra aquí. ¿Por qué fue movido a misericordia? Y Dios, estimado hermano y amigo, lo perdonó. San Pablo, cuando entiende la revelación de este misterio, centra este punto muy importante, estimado hermano y amigo, en tres cosas muy maravillosas que lo encontramos aquí. Número 1, la gracia. Número 2, la fe. Y número 3, el amor que es en Cristo Jesús. Estos tres elementos son los que San Pablo, estimado hermano y amigo, nos presentan, por el cual Dios fue movido a misericordia para la vida del apóstol San Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, este versículo número 14, el apóstol San Pablo cita las tres fuerzas motivadoras de su vida. Aquí vamos a estudiar hoy cuáles son esas fuerzas motivadoras que San Pablo genera en su vida, el amor y el deseo incansable de anunciar el Evangelio de la gloria de Cristo por todas las regiones donde el Espíritu Santo lo dirigió para que fuese testigo fiel de la resurrección de Cristo entre los muertos y de la gloriosa venida del Señor Jesucristo por sus santos. Estimado hermano y amigo, veamos estas tres fuerzas motivadoras. Número 1, el amor. Estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros lo entendamos. Estas tres fuerzas motivadoras. Y él nos explica que el amor es la primera fuerza. Su amor por Cristo lo impulsaba a la obra de Dios. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque San Pablo reconocía lo que él fue y lo que hizo en contra de la obra de Dios. Y aún así, fue movido a misericordia. Y Dios lo alcanzó. Entonces, estimado hermano y amigo, en otro escrito el apóstol San Pablo dice que él es deudor de predicar el Evangelio. Y dice San Pablo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Este es el fundamento de la teología del apóstol San Pablo. Eso es motivado, estimado hermano y amigo, por el amor que sentía por el Señor Jesucristo. Su amor por Cristo lo impulsaba a la obra que le había encomendado.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 14. San Pablo escribe, estimado hermano y amigo, este aspecto a la iglesia de Corinto, y él dice de la forma siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Entendemos esto, estimado hermano y amigo? Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Génesis, la Biblia nos habla de un personaje importante del Génesis, como lo fue José, el hijo de Jacob. Dice la palabra que cuando José vio a sus hermanos, después de muchos años que habían pasado, y cuando vio a su hermano de padre y madre, que era Benjamín, no se pudo contener. Tuvo que decirles que sacaran a la gente. Y se fue y lloró profundamente, porque el amor a su hermano lo había constriñido. Había llegado a las entrañas más profundas de la vida de José. San Pablo explica esto y dice: su amor por Cristo lo impulsaba a la obra. Y lo escribe a la iglesia de Corintios. Y él nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Bendito sea el nombre del Señor. Pensando esto, dice el apóstol San Pablo, igual que José, estimado hermano y amigo, ¿qué pensamientos vinieron a su mente en este momento? Aquello que quizás él pensó que nunca iba a ver el rostro de su hermano menor, el último hijo de Jacob. Pensando en esto, dijo el apóstol San Pablo, ¿pensando en qué, estimado hermano y amigo? Pensando en el amor de Cristo, como tuvo misericordia de él, aunque él, escribiendo a Timoteo en esta hermosa carta, cuando él dice: palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo San Pablo, yo soy el primero. Por eso es que él dice, estimado hermano y amigo, estas palabras: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ¿se ha puesto a pensar un momento, estimado hermano y amigo? ¿Ha reflexionado usted en su vida? ¿Ha pensado que si Cristo sufrió por usted, usted puede pagarle al Señor todo ese sufrimiento? Eso eso te constriñe, estimado hermano y amigo. Te toca las partes, las fibras más profundas de tu vida. Porque reconoces que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y San Pablo dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la otra fuerza, estimado hermano y amigo, que operaba en la vida del apóstol San Pablo, y es la fe. Pero veamos de qué manera. Su fe en Cristo le fortalecía. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para realizar la tarea. La tarea algunas veces es difícil y hay obstáculos que tienes que resolverlos. La vida cristiana es una vida donde vas a estar pasando obstáculos. Pero la fe, estimado hermano y amigo, es la fuerza vital que San Pablo comprendía, que lo hacía todavía estar vivo para anunciar las verdades de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era la fe lo que lo fortalecía para realizar la tarea en el ministerio. En Efesios capítulo 1, versículo número 19, el apóstol San Pablo nos habla de esto. ¿Y cuál, dice San Pablo? Usa unas palabras profundas, la cual la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo, pero aquí hace una diferencia. Y él dice que esta supereminente grandeza del poder de Dios opera en los que creen. Y para creer, estimado hermano y amigo, necesitas tener fe. Y el apóstol San Pablo dice, según la operación del poder de su fuerza. Aquí el apóstol San Pablo nos está hablando, estimado hermano y amigo, la operación. ¿Cómo opera? El poder de esta fuerza opera en los que creen a través de la fe, que es una fuerza que opera, estimado hermano y amigo, en la supereminente grandeza del Dios eterno. Luego, la tercera fuerza que San Pablo nos explica que actuó en él es la gracia. Veamos cómo nos explica el apóstol San Pablo. La gracia de Cristo le capacitaba para el ministerio. Ahora, estimado hermano y amigo, a todos los que tienen ministerio en la iglesia del Señor y oyen estas palabras, ¿sabe usted qué es lo que lo capacita a usted? Una escuela bíblica le va a dar instrucción, pero la gracia del Señor Jesucristo lo va a capacitar. La gracia de Cristo lo capacitaba al apóstol San Pablo para el ministerio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso número 28, dice el escrito sagrado. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ve lo que dice San Pablo, estimado hermano y amigo, ¿cómo es que actúa la gracia? San Pablo aquí está hablando de un reino inconmovible. Todos los reinos que han habido en las diferentes dispensaciones de la historia de la raza humana, estimado hermano y amigo, son conmovibles. Pero el reino a que nosotros pertenecemos, el reino a quien nosotros servimos, el rey a quien nosotros amamos, su reino es un reino inconmovible. Y San Pablo dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ve, estimado hermano y amigo, aquí la Biblia nos habla de una palabra muy importante. Y muchas veces en la vida de los cristianos se olvida de esta palabra. San Pablo nos dice gratitud. ¿Tiene usted gratitud para con el Señor? ¿Es una persona agradecida? ¿O es una persona que recibe, que todos los días se está quejando? San Pablo dice aquí, tengamos gratitud. Dice el apóstol San Pablo que este elemento, esta característica, esta virtud, es necesario que nosotros la tengamos. Ve el término cuando San Pablo dice tengamos gratitud. Aquí, estimado hermano y amigo, es un sentido imperativo que todos los hijos de Dios necesitamos tener gratitud. Y luego dice el apóstol, y mediante ella, ¿mediante qué? Mediante la gratitud, estimado hermano y amigo. Si usted no tiene gratitud para con el Señor, no va a servir en la obra de Dios. Porque no va a venir a su mente lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted. Pero si usted ha experimentado el gozo de la salvación todo el tiempo en su vida, va a haber gratitud. Y San Pablo dice, y mediante ella, mediante la gratitud, con agradecimiento, no hacerlo por obligación,
No sirvamos a Dios por compromiso. Dios no quiere que así de esa manera lo hagamos. San Pablo dice que lo hagamos con gratitud, que lo hagamos con acción de gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, de manera que somos salvos por gracia. Ve, estimado hermano y amigo, estas palabras maravillosas. Porque por gracia sois salvos. Ve, fuimos movidos a gracia. Y por esa gracia movida hacia nosotros, nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿con qué propósito? A fin de que podamos servir por medio de la gracia. Es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Entonces, aquí entendemos el programa, la estructura de esta economía divina, cómo es que se sirve en esta agencia divina, qué elemento es el que tiene que estar, estimado hermano y amigo, bien claro en la mente de los cristianos, es que si vamos a servir, lo haremos con gratitud. El apóstol San Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, versículo número 3 al 6, y nos sigue explicando esto, estimado hermano y amigo. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, ve, estimado hermano y amigo, San Pablo nuevamente apela a esta fuerza que operó en la vida de él. Y se lo sigue diciendo a los hermanos, porque esa fuerza, estimado hermano y amigo, es la que lo impulsaba para poder llevar a cabo y ejecutar el plan de Dios, diseñado por Dios, para que él cumpliese la predicación hacia los gentiles, según el gran programa de Dios establecido en la vida del apóstol San Pablo. Y San Pablo digo pues, por la gracia que me es dada. Esa era una fuerza, estimado hermano y amigo. Todos los cristianos tenemos que entender esto. Hemos sido salvos por gracia. Pero no solamente eso, estimado hermano y amigo, sino que esa gracia que operó en nosotros para la salvación debe ser una fuerza que opere en nosotros la gracia de Dios. Y San Pablo dice, por la gracia que me es dada. San Pablo sentía y experimentaba que esa gracia que Dios movió hacia él para salvarlo, pero esa gracia no se fue. Esa gracia quedó en la vida de él. Y esa gracia generaba una fuerza. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para cumplir el gran propósito de Dios con la vida de San Pablo. Esto lo dijo bien claramente el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, cuando dijo el Espíritu Santo, habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual os he llamado. San Pablo experimenta esta gracia de Dios, porque esa gracia era una fuerza que le daba a él la pasión para poder seguir cruzando las fronteras de los países con un solo propósito, con el propósito de cumplir con la gran comisión. Y luego dice el apóstol San Pablo, digo pues por la gracia que me es dada. Dice que la gracia le fue dada, estimado hermano y amigo. ¿Usted conoce de dónde viene la fuente de la gracia? ¿En qué persona opera la gracia? Entonces, en esa persona que opera la gracia, es la fuente de la gracia, de la cual ese ser supremo,
le dio al apóstol San Pablo, la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada uno de nosotros los cristianos, se nos ha dado esa gracia para poder cumplir con los propósitos de Dios. Estimado hermano y amigo, Dios no quiere que únicamente usted venga de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa y se convierta en una liturgia. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted entienda que les fue dado gracia. Y esa gracia, estimado hermano y amigo, que mora en usted, es la que va a generar gratitud. Y cuando la gratitud está generando a usted esa virtud preciosa, usted va a servir al Señor con gratitud en su corazón. Luego el apóstol San Pablo nos dice, estimado hermano y amigo, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo, estimado hermano y amigo, que la gracia nos va a ayudar a entender cuál es la posición que usted tiene en Cristo. Y usted debe saber inteligentemente, cuando usted está cruzando el límite de ese lugar que usted tiene. Usted tiene una posición en Cristo, pero tiene que tener cuidado, estimado hermano y amigo, de no tener un alto concepto mayor que el que usted debe de tener, o sea, del que usted tiene. Usted debe saber, igual como cuando cruza la frontera de un país, usted sabe que está entrando en un territorio que no es su país. San Pablo dice aquí que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Tenemos que tener, estimado hermano y amigo, este balance muy importante. Y esto se llama templanza. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que piense de así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. La fe se da por medida, según el escrito sagrado aquí. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro, cuando los discípulos eran incrédulos a lo que Él hacía, a la obra que Él hacía, les dijo muchas veces, hombres de poca fe. Ahora, estimado hermano y amigo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el versículo número 4, el apóstol San Pablo nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo nos está explicando por qué razón Dios ha repartido diferentes medidas de fe. Y aquí Él nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso es que es necesario, estimado hermano y amigo, San Pablo dijo que tuviésemos cuidado de no tener un concepto más alto que el que nosotros debemos de tener. En el versículo número 5, el apóstol San Pablo dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez, estimado hermano y amigo. Ve qué cosa muy importante. Esta virtud que operaba en la vida del apóstol San Pablo y que él la había experimentado, entonces él ve la importancia de la gracia.
Y él dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez la medida de la fe. Quiere decir San Pablo, cuando él dice la medida de la fe, nos explica él, estimado hermano y amigo, que esto va a ser de acuerdo a la posición que tiene un cristiano en el cuerpo del Señor Jesucristo, y de acuerdo a esa posición le es dada la medida de fe. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otras cosas que San Pablo nos dice cuando escribe acerca de su vida en esta carta a Timoteo. Su ministerio fue dirigido a los gentiles. Este fue el punto de trabajo del apóstol San Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7, el apóstol San Pablo dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bendito sea el nombre del Señor. A fin de cumplir con el ministerio que el Señor, estimado hermano y amigo, le había encomendado con el trabajo incansablemente y sufrido y el oprobio que el apóstol San Pablo sufrió durante esta misión que el Señor le encomendó. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice el apóstol San Pablo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto que el San Pablo nos habla, cuando estamos estudiando esta estructura número 2, el apóstol San Pablo y la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos cuenta, nos relata, nos describe, nos presenta, nos explica que se convirtió en un ejemplo de los que habían de creer en el nombre del Señor Jesucristo para vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1, versos número 16, nos describe el apóstol San Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, bendito sea el nombre del Señor, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ve este versículo profundo que San Pablo, hermanos y amigos, nos está diciendo. San Pablo se convirtió en ejemplo de los que habían de creer. Y él nos dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Otra vez habla esta palabra. Otra vez San Pablo refiere esta palabra cuando dice, fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Ve como dice el apóstol San Pablo, cómo Dios mostró la clemencia para el apóstol Pablo, que si Dios lo había perdonado a él, después de haber sido injuriador, blasfemo y perseguidor, lo puso como por ejemplo. Si Dios lo había perdonado a él, Dios había movido a misericordia. Y aquí el apóstol San Pablo usa otra palabra que es clemencia. Pero veamos el texto. Pero por esto fui recibido a misericordia. Aquí San Pablo nos explica.
¿Cuál es la razón por la cual Dios fue movido a recibir a San Pablo en misericordia? Y él dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. En San Pablo, estimado hermano y amigo, mostró el Señor Jesucristo. San Pablo dice, no dice parte de su clemencia, no dice una pieza de su clemencia. San Pablo dice toda su clemencia. No quedó, estimado hermano y amigo, ni una millonésima parte de la clemencia que no haya sido incluida cuando Dios, movido a misericordia, recibió al apóstol San Pablo a misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego dice San Pablo, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, quizá ninguna otra conversión ha demostrado ser más fructífera en almas ganadas para la honra del Señor y para el Evangelio que la del apóstol San Pablo. Él mismo lo menciona frecuentemente en su ministerio. Fue un hombre que dio fruto en la predicación del Evangelio. Un ministerio incansable, aún en las persecuciones. Recuerdo aquella vez que fue sacado, estimado hermano y amigo, colgado por un canasto por el muro de la ciudad. Pero siguió predicando el Evangelio. O aquella vez que lo dejaron como muerto, cuando lo apedrearon, empezó a quitarse todas las piedras y luego predicar la palabra, porque dice San Pablo que Dios fue movido a misericordia y lo alcanzó por esa misericordia. Y entonces el apóstol San Pablo tenía gratitud con el Dios que había movido su misericordia hacia él. Bendito sea el nombre del Señor. En Gálatas, capítulo 1, verso número 2, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En Hechos capítulo 22, versículo 26, el apóstol San Pablo nos dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué has hacer? Porque estos hombres son ciudadanos romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, entremos a la división número 3. Ya hemos estudiado dos divisiones muy importantes y hemos aprendido verdades profundas con relación al Salvador y la iglesia de Dios, al apóstol San Pablo y la iglesia de Dios. Ahora vamos a ver al pastor Timoteo y la iglesia de Dios que estaba en Efesios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, al introducir esta tercera división de este hermoso estudio, el apóstol Pablo llena literalmente la carta con consejos para Timoteo, aquel joven pastor que estaba desempeñando el ministerio en Éfeso. Y lo llena de tantos consejos, porque son bases fundamentales. El consejo apostólico para el desarrollo del ministerio de Timoteo, que estaba desempeñando ese cargo en Éfeso. No solo le dice que lo que tiene que hacer es muy importante, estimado hermano y amigo, sino también el por qué
Hay dos cosas importantes. Muchas veces la gente se pregunta, estimado hermano y amigo, cuando le dice que haga algo, hay una pregunta y la pregunta que ellos se hacen, el por qué. Entonces San Pablo, después de esta serie de consejos que le da a Timoteo, no solo le dice lo que tiene que hacer, sino también le dice a Timoteo por qué tiene que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos qué nos dice él. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas, le está diciendo, estimado hermano y amigo, lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer aquí, San Pablo empieza con lo fundamental. Si esto enseñas, hay una parte fundamental en el apóstol San Pablo que él, hermano y amigo, le da mucho tiempo. La educación para los líderes que estaban con él, la gente que formó su ministerio. Apartaba tiempo para poder también enseñar. Y él dice que él era también un apóstol y maestro a los gentiles. La enseñanza, estimado hermano y amigo, es la médula espinal de la estructura del cristianismo. Una iglesia que es enseñada en la palabra de Dios. Una iglesia que es instruida en la palabra de Dios. Es una iglesia madura. Porque tiene la experiencia. Tiene el conocimiento de la Biblia. Tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tiene el conocimiento de las doctrinas básicas. Tiene el conocimiento, estimado hermano y amigo, de la voluntad de Dios, de lo que Dios le agrada y de lo que Dios le desagrada. San Pablo dice, si esto enseñas, está diciendo específicamente, si esto enseñas, una de las responsabilidades que tenemos como obreros de Dios, como predicadores del Evangelio, como pastores, como líderes, es, estimado hermano y amigo, es enseñar a los hermanos. Y San Pablo aquí es, pero ¿qué es enseñar, estimado hermano y amigo? Esto es muy importante. Yo siempre he dicho que aquel que va a predicar la Biblia tiene que estudiar Biblia. Tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Si esto enseñas, cuando estás hablando de enseñanza, estimado hermano y amigo, es un dominio, es una comprensión. Tú entiendes la doctrina, tú la comprendes. Tú has podido metabolizar esa doctrina. Ha sido digerida por usted. Y como ha sido digerida por usted esa doctrina, usted la puede enseñar. Y luego dice el apóstol San Pablo en este versículo, muy fundamental. Serás buen ministro de Jesucristo. Aquí viene el porqué. Recuerde usted una cosa, estimado hermano y amigo. San Pablo no solo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer, sino también el por qué debe de hacerlo. Hasta aquí, estimado hermano y amigo. Acompáñeme en la próxima audición.